Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con una escritora argentina. Ella es Belén López Peirot. Es una escritora que publicó un libro en Chile que ya estaba publicado en Argentina, ahora se publicó en Chile, lo publicó la editorial Weathers y es este. ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro muy interesante en el sentido, no solamente la temática, que es muy contingente, sino que la forma en que está escrita. A mí me gustó mucho porque tiene diferentes voces que hablan de un mismo tema y eso refleja mucho la temática, es muy apropiada para la temática. El libro es un libro de alguna forma autobiográfico, habla sobre los abusos de la protagonista, que es efectivamente Belén, que sufrió principalmente en su adolescencia. Es un libro duro porque yo creo que no es fácil de escribir sobre esto, pero de alguna forma es una forma, como se ha publicado mucho ahora en redes sociales, se ha escrito mucho y mucha gente ha logrado hablar de lo que cuesta mucho hablar, porque muchas veces no recibes apoyo, no tienes apoyo, y aquí está poco reflejado eso, en cómo la familia enfrenta estas temáticas que a veces por vivir en una planicie no se quiere hablar, no se quiere enfrentar el problema. Eso es lo que está en este libro. Vamos a hablar con Belén sobre eso. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bien, muy bien acá. Qué bueno poder hablar contigo de este libro. Quería que me contaras un poco el contexto del libro para empezar, para que se pueda entender un poco de lo que trata. Yo algo hablé, pero me gustaría que lo explicaras tú, eh, más o menos cómo abordaste este tema, de dónde viene la idea y por qué decidiste hablar de esto a través de la literatura. Bueno, te cuento, ¿por qué volvías cada verano? Esta es la edición chilena preciosa de Editorial Weathers. Salió en Argentina en abril de 2018. Y la verdad es que, bueno, les cuento un poco en general. El libro es un libro, como vos decías, polifónico. Esto quiere decir que la historia está contada a partir de diversas voces. Y en el libro narro los abusos que viví en mi infancia, adolescencia, en manos de un tío comisario en un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires. Parte de la complejidad que tenía para mí el tema del abuso tenía que ver con haberme dado cuenta con los años que el abuso no tenía que ver únicamente con la víctima y con el victimario, sino que era aún más complejo, porque si no era imposible de explicar los 10 años de silencio, por qué tantas personas que atravesamos una situación así nos cuesta tanto hablar. Entonces lo que hice fue incluir otras voces para contar esa historia, voces que silencian, voces que avergüenzan, voces que juzgan. La verdad es que el libro se publica, yo hice una denuncia penal que aún sigue abierta en 2014. En 2015 se dio la primera movilización acá en Argentina del Ni Una Menos. Yo comienzo en un taller de escritura y me doy cuenta de que había algo en mí muy asociado a la identidad que tenía que volcar en un texto, ¿no? Que tenía que al narrarlo, que al escribirlo me permitía registrarlo mejor, integrarlo a mi vida y utilizarlo como una herramienta, ¿no? Porque yo creo que el libro fue primero para mí una herramienta personal y luego se convirtió en una herramienta también política, ¿no? Cuando pasamos de una situación que pasa a ser del ámbito privado, que a mí me avergonzaba hablar de un abuso sexual, antes no era tan, digamos, tan normal como ahora, no era un tema que se ponía sobre la mesa y me sentía muy sola. Y cómo pasar de transformar este acto en un acto público que no solamente ayuda a que otras mujeres hablen, a que otras personas que vivieron una situación así puedan sobrellevarlo, sentirse menos solas, sino que también ayuda también a todo ese entorno, ¿no? Padres, madres, hermanos, hijos, abuelos, amigos, que puedan acompañar mejor o entender mejor por qué tardamos tanto en hablar. La pregunta del título, ¿no? ¿Por qué volvías cada verano? Que es la primera pregunta que se nos hace cuando hablamos, ¿no? ¿Por qué volvías a trabajar si eras acosada? ¿Por qué no te fuiste antes de tu casa si tu marido te violentaba? ¿Por qué volvías cada verano al pueblo si eras abusada? ¿No? Donde siempre la culpa está sobre nosotras.
Acá en este libro hay una decisión estética, que es la decisión desde la literatura, de escribirlo enfrentando dos formas de relatar o de hablar sobre un hecho puntual a través del libro. Está lo que se dijo en las declaraciones de las personas, y también está de alguna forma un paralelo más literario. Siempre es difícil hablar de este tema, tú lo dijiste en la respuesta anterior, es complejo. Yo creo que existe cuando una mujer o un hombre o quien sea sufre abuso y se enfrenta a esto de contarlo o de escribirlo, se enfrentan múltiples alternativas. La literatura tiene múltiples alternativas para poder enfrentar un texto. Entonces, quería saber sobre esta decisión, sobre la decisión, ¿por qué consideraste que era la decisión más apropiada para hablar de este tema y sobre tu tema? O sea, ¿qué encontraste ahí que te dio la luz o que te dio? Porque es muy lúcido de alguna forma y explica muy bien todo lo que me contaste antes. Entonces, ¿por qué esa decisión literaria? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y estudié periodismo en otra facultad. Me pasó que en los primeros años un profesor me dijo: tenés que leer estos 10 libros de no ficción, ¿no? Como parte de la formación periodística. Y recuerdo el impacto que tuvieron esos libros de no ficción en mí, un poco con los orígenes de la no ficción latinoamericana y en Argentina particularmente con Rodolfo Walsh, en un libro como Operación Masacre, que está muy asociado a la identidad en nuestro país, a la desaparición de personas, y a una denuncia, ¿no? La impronta local de la no ficción como una denuncia. Y yo sentí que la no ficción, por mi formación como periodista, estaba muy latente, sumado a todas las herramientas literarias que había adquirido en los últimos años. Sentí que podía apropiarme, ¿no?, de las herramientas del género, de esa delgada línea, ¿no?, entre periodismo y literatura, y utilizarla a mi favor. ¿Esto qué es? Convertir un hecho muy doloroso para mí en una obra literaria. Pasarlo por el tamiz de lo estético, pensar en el lenguaje, preocuparme, por ejemplo, por la forma, por el lenguaje, por los detalles, por los documentos, hacía que yo pudiera seguir adelante con esta historia, ¿no? Sentir que era una obra literaria y no solo mi vida. Entonces, digamos, un distanciamiento, ¿no?, con los hechos. Y yo creo que dentro de ese marco de la no ficción yo me permití utilizar un recurso como la polifonía, que por ejemplo lo había visto en Las voces de Chernobyl, en Las voces de Chernobyl, el de Svetlana Alexievich, en Boquitas pintadas de Manuel Puig y otros autores que trabajaron la polifonía y que teóricamente le había visto en la carrera, por ejemplo, con Bastín. Imitar el lenguaje tan crudo de Despentes en Teoría King Kong. Prestar atención a la narrativa y a la musicalidad de escritoras contemporáneas como por ejemplo Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada. Y con todos esos recursos incluir documentos, que también es parte de la no ficción, ¿no?, que tenía que ver con una voz que a mí era muy difícil de replicar, que era la voz judicial, porque sentía que tenía su propio léxico, su propia forma, sus propias reiteraciones que no debía modificar. Entonces lo que hice fue agarrar el expediente judicial, elegir las declaraciones, elegir como los fragmentos que a mí me parecían como que podían acompañar y potenciar el relato, y incluirlos en el libro, por una cuestión estética, pero también por una cuestión política, porque creo que hay un montón de personas que nunca se acercaron a un expediente judicial. Y sentir el golpe de ver un expediente judicial, de tener que releerlo, de no entender, de prestar atención a las palabras que faltan, las que sobran, las frases comunes hechas de la justicia, las preguntas que se reiteran. Yo creo que mi libro es un intento de acercar todo lo que vive una mujer cuando habla en un entorno familiar y cuando se presenta a denunciar ante la justicia, y que sea algo accesible para todas las personas, no solo para los que vivimos, y más teniendo en cuenta que los abusos familiares no es algo lejano.
hay que tirar por tierra esta frase, bueno, sí, solamente el peligro está en la calle. No, hay un 80% de los abusos que son intrafamiliares, que no se habla, que se tapa, que cuesta una barbaridad, porque hay una estructura que la sostiene y que es muy difícil de romper. Entonces es importantísimo para mí que estos temas estén cada vez en distintas esferas, en distintos lugares, y que la literatura sea un lugar más. Bueno, dentro de lo que dices hay un tema que cambió, que era el antiguo, la ropa sucia se lava en casa, que no sé si en Argentina también se ocupaba, que cambió por lo privado también es político. Ahí cuando se hizo ese cambio fue que salió, que le dio un impulso a personas abusadas a pensar que lo que les sucedía no es solamente de ellos, sino que tiene que ver con lo político y tiene que ver con una comunidad. Y bueno, y esto la ropa sucia se lava en casa, es lo que se refleja un poco en este libro, el deseo de mantener oculto todo lo que nosotros consideramos que es sucio, que puede enlodar nuestra familia, la reputación de nuestra familia, o que de lo que tengamos que dar explicaciones que no queremos dar. Tiene que ver un poco con eso. Entonces, en ese sentido, este libro es muy político y tiene un contexto en Argentina también muy político, que es que está asociado al MeToo, a la legalización del aborto, a la lucha que dieron las feministas en Argentina por la legalización del aborto, que fue muy ejemplificadora para toda Latinoamérica. Cuéntame un poco de este movimiento nacido desde Estados Unidos, que fue replicándose en todo el mundo y potenciando movimientos que ya existían. No es que allá nació y que aquí no había nada. Aquí había movimientos muy fuertes, pero que desde allá fueron potenciando los movimientos en toda Latinoamérica y en el resto del mundo. Cuéntame un poco cómo este movimiento que fue tomando tanta fuerza fue un impulso o no en tu literatura y sobre todo en este libro. Sí, sin dudas. Un poco como te decía, en 2014, cuando decido hacer una denuncia penal en la justicia argentina, fue una decisión un poco muy personal y muy en solitario, porque tenía que ver con decidir hablar por primera vez digamos, recurrir a una institución para que ponga algún tipo de orden en una situación en la que yo no veía salida, ¿no? Cuando, como decía, ¿no? Estos abusos ocurrieron en un pueblo donde vive toda mi familia, y me acuerdo de viajar, hablar, decir todo lo que había vivido y que aún así continúen defendiéndolo, sigan yendo mis sobrinas más pequeñas. Y yo dije, ¿qué pasa si yo no hablo? ¿No? Esto va a volver a pasar si yo no hago algo. Por eso mi decisión de ir a la justicia de alguna manera. Y me pasó que todavía toda esta situación seguía en el círculo íntimo. Era algo para mí muy difícil de romper. Cuando en 2015 las mujeres argentinas salen a la calle y se crea una movilización muy masiva a partir de una seguidilla de femicidios que hubo en 2014 e inicios del 2015, me pasó que vi eso en la calle y todavía no terminaba de darme cuenta si yo era parte de ese movimiento o no, como si yo también tendría que salir a la calle a marchar. Era muy difícil verme como víctima y darme cuenta de que había vivido situaciones que merecían que alce la voz, que me une a ese movimiento. Saber que había tanta cantidad de personas que habían vivido una situación similar me dio alivio, y recuerdo que el alivio también empezó cuando fui a mi primer taller de escritura y empecé a escribir este texto y empecé a leerlo en voz alta. Me di cuenta que eran un montón las personas que habían vivido una situación así, y entonces ya, bueno, todo el impulso de salir a la calle, levantar la bandera, empezar a ir cada 8 de marzo, cada 3 de junio, sentirme parte de algo que era más grande que yo, también me permitió publicar el libro. Entender que no se trataba que yo no estaba hablando solamente de mi familia, estaba hablando de una situación que se viene reiterando a través del tiempo y que si no hacemos algo, si no lo ponemos sobre la mesa, se va a volver a repetir. Eso, sumado a la lucha por la legalización del aborto, al rol de distintas agrupaciones. Porque Volvías cada verano tuvo como un momento de mucha repercusión, porque fue el que, digamos,
que motivó a una de las actrices argentinas, Thelma Fardín, a denunciar al actor Juan D'Artés, y entonces el libro empezó a llegar a hogares de Argentina, o sea, se federalizó, empezó a llegar a lugares inesperados, empezó a llegar fuera de Argentina también. Y me pasa que desde que publiqué Porque volvías, y desde que estos temas se ponen sobre la mesa, se llevan a las escuelas, a las universidades, casi todos los días recibo mensajes de personas que vivieron una situación así. Hay una profunda necesidad de hablar, hay una profunda necesidad de decir, lo cual me parece un cambio después de décadas de silencio, de esto, mejor, o sea, decir que, recuerdo esta frase, ¿no? Decir que sos abusada te denigra como mujer. O el estereotipo, ¿no? de mujer abusada, mujer víctima, es aquella mujer que no desea, que no siente, que no muestra, que es frágil, que es que no puede gozar, digamos. Me parece que romper con eso es algo fundamental para poder seguir viviendo con todos nuestros derechos y libertades. Bueno, y hablando un poco de eso y como para ir terminando, que lo que dices es que el libro empezó a llegar a otros espacios. Bueno, y llegó a Chile. Llegó a Chile. Sí, totalmente. Cuéntame un poco cómo se gestó esto de que se publicara en Chile, y qué te parece que este libro haya llegado incluso más allá de las fronteras argentinas, o si está en la idea de publicarse en otra parte también. Cuéntame un poco sobre el futuro de esta novela. Estoy feliz porque creo que esto que vos decís, ¿no? Que el movimiento no tiene, primero que el abuso no tiene geografías, que el abuso es una realidad que es una problemática que nos tiene que ocupar, digamos, digamos en general, ¿no? Que es una problemática que requiere de nuestra atención, hablando principalmente de Latinoamérica, por ejemplo, o España, y creo que también el movimiento feminista tampoco tiene fronteras. Hay algo que sucede y que se retroalimenta. Yo la verdad es que admiro muchísimo los movimientos de Chile. Creo que nos influenciamos mutuamente, e incluso justo ahora estaba leyendo hace poco Quiltras de Arelis Uribe, y hay otras autoras chilenas que sin dudas me enriquecieron y me hicieron sentir acompañada, y siento que es un movimiento feminista y también literario, y que Porque volvías haya llegado a Chile, y una editorial que me parece preciosa, está buenísimo, para que, bueno, nada, todo eso, todo esto que creamos, que generamos, todo este movimiento pueda seguir creciendo, sin dudas. Sí, es significativo eso que dices, porque siempre se ha planteado una rivalidad entre Chile y Argentina en muchos ámbitos, pero creo que ya como que eso también desde el feminismo ha quedado súper eliminado, porque ninguno de los dos movimientos, ni chileno o argentino, considera que el otro es menor o que el otro no tiene importancia. Es algo que se potencia y se potencia en conjunto, si finalmente se descubre desde estos movimientos que el trabajo en conjunto se logra mucho, con trabajo en conjunto se logran muchas más cosas que son más significativas y más útiles. Y me parece que tiene que ver con romper con un montón de cuestiones impuestas, ¿no? Yo creo que hay cuestiones de políticas o sociales, muchas veces que tienen que ver con asociadas al patriarcado, al mundo heterosexual, y yo creo que si como mujeres e identidades diversas nos estamos planteando esto de que una mujer no es una opositora, ni una competencia, ni una rival, sino que se trata de ver cómo hacer juntas para poder tener cada vez más libertades, más igualdad de derechos. Creo que eso que estamos construyendo puertas adentro de un país también lo estamos llevando al continente entero, o es algo que yo lo pienso de esa manera. Me parece que es lo que creo que estamos entendiendo. Y está bueno que empiece por nosotras. Sí, muy bien. Bueno, Belén, te agradezco esta entrevista, te deseo mucho éxito con el libro, es un libro que realmente yo recomiendo, tiene un relato muy crudo, pero tiene una literatura muy rica que aporta mucho también esta forma de escribir. Realmente da cuenta de ese hecho privado que comienza a hacerse público, esta pugna entre, no pugna, sino este enfrentamiento de dos textos diferentes, también literariamente le da una riqueza bien interesante. Bueno, Belén, te agradezco nuevamente la entrevista.
Espero que todo salga muy bien y muchas gracias por el libro, era muy necesario. Gracias a vos por ayudarnos también en la difusión. Abrazo grande. Que estés muy bien. Chao.